Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Vamos a ir hoy a la palabra de Dios. Seguimos en esta serie que hemos iniciado este es el cuarto domingo. Iniciamos una serie en un estudio de San Juan 17 y hemos titulado a la serie de este estudio Una oración de Dios. Hoy vamos a meditar en los versículos 6 hasta el versículo 10. Yo quisiera, por favor, que tome las Sagradas Escrituras y se vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6 al versículo 10. Hoy predicaremos el mensaje titulado La manifestación de Dios. Dice el versículo 6. Puede leerlo conmigo, por favor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre de toda gloria, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo y por su sacrificio perfecto y expiatorio en la cruz del Calvario, donde nos diste vida. Gracias por perdonarnos, Señor. Te ruego en esta mañana que nos guíes y sea tu Espíritu Santo guiándonos en tu palabra para meditar en ella. Y por medio de tu palabra podamos ser exhortados, podamos ser guiados, aconsejados, impulsados. Ayúdanos a ser obedientes a lo que aprendemos en tu palabra. Padre, siempre te rogaremos lo que más necesitamos para exponer tu palabra. La guianza de tu Espíritu Santo, la humildad de Cristo, el amor de Cristo, que nos guíes para que con denuedo tu palabra sea expuesta para todo corazón, Padre, esos corazones sedientos de ti. A todos, guíanos con tu palabra. Dame, Señor, esas virtudes de Cristo para exponernos. Y da, Padre, esto a aquellos que oyen, para que sean humildes y sumisos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La manifestación de Dios. Hace unas semanas tuvimos una dicha hermosa de poder contemplar la luna en un esplendor maravilloso. No sé si usted tuvo la oportunidad de contemplarla y de ver la luna en medio de la noche o toda la noche, al inicio de la noche o al final de la noche. Era una luna inmensa. Era una luna llena, completa, bella, que uno no podía evitar de tener sus ojos y su mirada y su concentración y contemplar esa belleza. Era una luna radiante que realmente iluminaba. En los senderos no ocupábamos el foco de mano porque la luz que estaba irradiando alumbraba nuestro camino.
Ahora bien, la luna no tiene luz en sí misma. Sabemos que lo que vemos en la luna, ese reflejo, esa brillantez y eso que ilumina en algunas noches, no es más que el reflejo de la luz del sol. El sol que cada mañana sale imponente y él sí da una luz completa a toda la extensión de la tierra. Digo esto porque muchos antes de Jesús vinieron, profetas prominentes, Moisés, Elías, Eliseo y otros. Y puedo decir, y lo he dicho en otras ocasiones, que eran como una luna, brillaba, resplandecía la luz de Dios, pero no tenían luz en sí mismos. Como bien dijo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fue manifiesta la verdadera luz y estuvo entre nosotros. Cuando Jesús está orando, horas antes de su crucifixión, antes de ir a Getsemaní, él está haciendo esta oración, una oración maravillosa, hermano. Cada semana yo me estoy deleitando, meditando en esta bella oración, siendo quebrantado por Dios. Él, levantando sus ojos al cielo, oró. Y en el versículo 6 dijo, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Qué precioso eso. Vamos a meditar en estos 5 versículos. Ya vamos a entrar al versículo 5. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a ver 3 acciones que aparecen de Cristo, que aparecen en esa porción. Una acción, podríamos decir, principal es que Cristo manifestó el nombre de Dios a los hombres. Y como parte de esa manifestación, dice más adelante, lo veremos, Él dio la palabra de Dios. Y luego vamos a ver una acción muy sacerdotal, muy pastoral. En el versículo 9, Cristo oró por nosotros. Asimismo, vamos a ver 5 acciones hechas por esas ovejas. Fueron reacciones naturales por esas ovejas del Maestro. Guardaron su palabra, conocieron que todas las cosas vienen de Dios, recibieron la palabra, conocieron que Cristo era el Hijo de Dios y creyeron que Dios le había enviado. Vamos a iniciar con las acciones de Jesús. El versículo 6 nuevamente. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esa manifestación no es otra cosa, amados hermanos, que la encarnación del Dios Todopoderoso. Allá en un pesebre de Belén se escuchó el llanto de un niño y era el mismo Dios, el llanto de ese niño. Y ese día de que esas cuerdas vocales emitieron su voz, hasta hoy ha tenido impacto y lo tendrá por la eternidad, porque era Dios encarnado. Fíjense que la iglesia en el primer siglo tuvo un himno muy popular. No quisiera conocer la melodía de este himno para que lo cantemos en este tiempo, o que alguien pueda poner una linda melodía respetuosa de la santidad de Dios a este himno.
Ese himno quedó registrado en la palabra de Dios. Si ustedes están conmigo, yo quisiera que fueran a la primera epístola a Timoteo. Y van a ver cómo inicia este himno. Su primer verso es un verso maravilloso. El capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, el versículo 16, nos da ese himno. No sé si este es completo el himno o una estrofa, pero es bello todo lo que ahí ellos cantaban. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Lo que sigue, es la letra de un himno que la iglesia cantaba. Y lo primero que dice, lo que ellos creían, ellos cantaban lo que creían con fervor y lo anunciaban. Y dice, Dios fue manifestado en carne. La iglesia de hoy deberíamos de repetir esto una y otra vez. Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios habitó entre nosotros. Es una doctrina cristiana que la estamos manejando muy a la ligera, sin darnos cuenta que el enemigo, a través de sectas y de otras cosas, están atacando a la persona de Jesucristo. Y la doctrina, lo que nosotros creemos, lo que la iglesia cantó, Dios fue manifestado en carne por medio de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Lo diré una y otra y otra y otra vez, porque muchos creen que Jesucristo no es Dios y Él es Dios. Toda su divinidad fue encarnada en Cristo Jesús. El apóstol Juan, al inicio de su libro, lo va dejando claro. Si ustedes están conmigo, vayan al capítulo 1 de Juan. En el versículo 14, claramente dice la palabra de Dios: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estimados hermanos y amigos, nosotros creemos firmemente que Jesucristo es Dios encarnado. Es decir, Dios tomó un cuerpo humano, mortal, pero como es Dios, sus atributos no pudieron ser encarcelados en este cuerpo. Él siguió siendo inmortal, eterno es más, porque Jesús es Dios. ¿Y qué otra manera de manifestar a Dios, de traer a Dios, de darnos a conocer su nombre, sino por la muestra evidente de sus atributos? Hablamos de eso en el primer mensaje de esta serie, hace ya 3 o 4 domingos. Si usted quiere conocer a Dios, que es lo que dice el versículo 3 de esta oración, usted tiene que ir a Cristo, porque Cristo manifestó el nombre de Dios. ¿Cómo? ¿Usted quiere conocer acerca de la santidad de Dios? Vea la vida de Cristo. Una vida sin pecado, sin malos pensamientos, sin rencores, sin iras, sin contiendas, sin inmoralidad, sin mentiras, sin engaños, sin manipulaciones. Una vida santa. El único ser que ha vivido en este cuerpo y ha sido sin pecado, santo, 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 es Cristo.
¿Usted quiere conocer el amor de Dios? Vea la vida de Cristo, un hombre lleno de amor. El perdón, vaya a Cristo. La justicia de Dios, vaya a Cristo. El poder y un Dios todopoderoso, vaya a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Un conocimiento de todo, vaya a Cristo. Él manifestó el nombre de Dios con su vida. Ahora bien, cualquiera diría, bueno, ¿cómo lo hizo? Lo hizo de muchas maneras. Pero ¿cuál resalta la Biblia como la manera en que Él manifestó a Dios? Porque Él hizo milagros, pero ya habían hecho milagros. Moisés fue usado por Dios en una época donde hubo muchos milagros de parte de Dios manifestando la gloria de Dios. Elías, Eliseo, y también en la época de Cristo y los apóstoles. Pero cuando Jesús está orando, Él da más importancia, podemos decir, o menciona, menciona algo que Él hizo como parte de la manifestación. Y Él dice, si ustedes están conmigo, ahí siempre versículo 6. He manifestado a tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, un pequeño paréntesis, ese tuyos eran no es algo menor, hermanos. Tiene mucho que ver con el mensaje que predicamos acerca del versículo 2. Cuando el Padre le dio al Hijo, a sus escogidos, para salvación. No están sacados de la nada o de la improvisación. Tuyos eran, y me lo diste, dice ahí. Y han guardado, ¿qué dice? Tu palabra. Empiezan los indicios. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Dios se manifestó por Jesucristo. Y Él está dando mucha importancia a su palabra. No vamos a entrar al debate, pero su palabra es muy importante. Porque aún pueden haber señales de manipulaciones que no vienen de Dios. En otro momento podría explicarles más a detalles. Pero la única palabra que tiene poder de impactar y de penetrar el alma y de manifestar a Dios es la palabra de Dios. Vean lo que dice, vayan conmigo por favor a Hebreos, el capítulo 1. Vayan conmigo, tome su Biblia. Hebreos, ya casi por llegar a Apocalipsis. Yo sé que usted es más ágil que yo y ya tiene Hebreos 1 ahí, listo, al pie. Yo aquí estoy llegando, hermano. Dice Hebreos 1. 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual se refiere a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. La palabra fue dada por Cristo. Y Él se dio a conocer, se manifestó por su palabra. La palabra de Dios no es una cosa, hermano, que usted la tiene que ver como cualquier otro libro. Este es el libro divino. La gente se maravillaba de escuchar a Jesús. ¿Cómo no? Si era la palabra de Dios. Hablaba en Cristo mismo. Multitudes se agolpaban para escuchar a Cristo. En Lucas, en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 22, claramente queda registrado en las Sagradas Escrituras y dice: todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, extrañados, ¿no es este el hijo de José? Pero sigue ahí mismo en el capítulo 4, versículo 32. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Es muy conocida la expresión del apóstol Pedro cuando por ejemplo, en las bienaventuranzas y ese lindo sermón del monte, en el monte de los olivos, escuchar a Cristo era escuchar la misma voz de Dios encarnado. ¿Qué haríamos si sabemos que Cristo está hablando en algún lugar cerca de nuestra casa? Saldríamos a escuchar. Oh, nos deleitaríamos en esa palabra perfecta. Penetraría nuestra alma y quisiéramos seguir. Hermano, si Cristo estuviera por ahí, yo hubiese vivido, creo yo, pues, solo estando ahí sabremos qué habría pasado, pero yo me hubiera abierto camino, hermano, se lo aseguro. Hubiera querido llegar ahí para escuchar de primera línea esa palabra. Una palabra dulce a nuestra alma, más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, amados hermanos, no se dejen engañar. La palabra de Dios, la que tenemos en nuestra mano, no es menor que la que Cristo habló con su boca. Esta es la palabra de Dios, dulce a nuestro paladar, penetrante como una espada de doble filo, por la cual Dios se ha manifestado. Yo me declaro un amante de su palabra, porque he visto que en su palabra he conocido a Dios. Dice ahí claramente en el versículo 8, porque las palabras que me diste, les he dado. Amada iglesia, en estos tiempos, esa palabra, como dijo Martín Lutero, el mundo no la apetece. Lo triste es que los llamados cristianos tampoco la apetecen. No la estudian, no invierten tiempo en ella, no la respetan como la palabra de Dios. Van a ella ocasionalmente en momentos de duras tribulaciones, pero no es su diario vivir, su alimento diario, es semaná de cada día. Cristo es el pan de vida.
Aquí está la bandeja servida para alimentarnos y para conocer a Dios, porque Dios fue manifestado en carne en Cristo. Por eso dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas obtendréis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y Cristo sí es la vida eterna. Dios se manifestó y se reveló por su palabra. No hay otro Dios como solamente en Jesucristo, y no hay otro libro divino. No lo hay, hermanos. Aún las grandes culturas de nuestra tierra han tenido libros llamados divinos, pero no lo son. Solo hay uno. Otras creencias de lo que es Dios han creado libros, según ellos sagrados y divinos, pero no tenemos temor en decir la verdad. No son los libros de Dios. Es más, blasfeman contra Dios. Solo la Biblia y la palabra de Dios es el libro divino. Y tenga cuidado con lo que usted está soñando. Interpretarlo como que es palabra de Dios. No puede comparar un sueño con el divino libro de Dios. Tengo que decirlo, hermano. Es tanta la confusión en medio de la iglesia que estas cosas hay que decirlas. La palabra de Dios manifiesta a Cristo. Por eso cada vez que abrimos la palabra mencionamos el nombre de Cristo, porque Cristo está en cada renglón de las sagradas escrituras, y por lo tanto nos da a conocer a Dios, y conocemos a Dios en su palabra por Jesucristo. Ahora bien, vamos a ir a ver una tercera acción de lo que Jesús hizo. Dice Jesús: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste. Luego he dado la palabra que tú me diste. Pero en el versículo 9 hay algo maravilloso. Y esta es la tercera acción que vemos que Cristo hace hacia los suyos, hacia los que el Padre le ha dado. Es algo maravilloso. Yo ruego por ellos. Tiene que leer toda la oración, todo el capítulo para saber lo que Cristo oró. Pero yo quisiera que meditáramos en la acción misma. Yo ruego por ellos. Lo hemos dicho una y otra vez a lo largo de los 2 años y medio desde que se inició a plantar esta iglesia. Uno de los mayores actos de amor sincero y genuino que usted puede hacer por alguien es orar por alguien. Y bendito sea el Señor, somos parte de una iglesia que ora. Eso es manifiesto al ver todo lo que Dios está haciendo, moviendo su mano poderosa en medio de nosotros. Al platicar con ustedes es notorio que han doblado sus rodillas. Ahora, ¿quién quisiéramos que ore por nosotros? Me encantaría que el apóstol Pablo ore por mí. ¿Se imaginan? Hoy en nuestros días, muy conocido, John MacArthur. ¿Se imaginan orando por usted, John MacArthur? Bueno, Billy Graham ya falleció. Qué lindo sería esto. Bueno, nos deleitamos cuando cualquiera de nosotros ora por nosotros. Nos sentimos amados. Les tengo una gran noticia, hermanos. Jesús oró por usted. Jesús oró por mí. A mí eso realmente no lo paso a la ligera. Me deleito en saber
que yo estaba contenido en esa oración. Porque el versículo 20 de San Juan 17 dice claramente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo he creído en Cristo por la palabra de ellos, que ha pasado de generación en generación en generación hasta nuestros días. Y yo sé que Cristo oró por mí. A mí me quebranta eso, hermano. Cristo también oró por usted. Y cuando Él dijo: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, estaba orando por nosotros. Este tiempo todo el mundo lo ha dicho. A Dios no lo tomó por sorpresa esta pandemia. Cuando Él dijo: guárdalos en tu nombre, también estaba orando de estas temporadas difíciles. Usted no está solo. Alguien clamó por usted, un ser santo, divino, puro, sin mancha y sin falta. Él rogó por usted. Sienta la gracia y la paz de Dios. Descanse en Cristo. Tome consuelo y fuerza en que Cristo, el Rey de Reyes, el Dios encarnado, oró por usted. ¡Qué impulso más grande para nuestra fe! Saber que Cristo oró por nosotros. Quiero hacer una pequeña meditación en estas tres acciones antes de entrar a las acciones de las ovejas. Tres acciones de Jesús. De algún modo, estas acciones tienen que ver con la labor pastoral, no solo de Cristo, sino de aquellos pastores que tenemos que imitar al príncipe de los pastores. Y hago referencia al príncipe de los pastores, porque en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 4, dice la palabra de Dios. En español dice así, y la versión que yo tengo dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa palabra traducida como aparezca es la misma raíz de la que en Juan 17 está traducida como he manifestado. Lo único que esta vez no se va a presentar para estar en un cuerpo, vendrá como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Príncipe de los Pastores. Pero al darme cuenta que la palabra, la raíz es la misma, realmente veo en estas tres acciones de que ha manifestado el nombre de Dios. Nosotros no lo podemos manifestar como Cristo. Nosotros no podemos hablar como Cristo hablaba. No podemos interceder en oración como Él lo hacía, pero debemos de imitarlo. Y creo que es la tribuna adecuada, el momento adecuado, el texto adecuado para decirlo. Muchos anhelan el ministerio pastoral sin ser llamados por Dios a ese ministerio. Ese es un error craso, porque eso es pura codicia y pura vanidad. Si Dios ha llamado a alguien en el ministerio, debe darle la humildad y tenemos que pedírsela para poder ejercerlo. Y debemos desde nuestra posición brillar como esa luna, reflejando la luz de Cristo, manifestando de esa manera la luz. Debemos de entregar y dar su palabra
con fidelidad. Nada más que su palabra, porque su palabra es suficiente. Y debemos de interceder en oración. Así que un hombre llamado por Dios para el ministerio debe de alguna manera, con su conducta, reflejar la luz de Cristo, evidente como esa luna que vimos hace algunas semanas. Que Dios nos forje el carácter de Cristo para que así sea. Si no es así, no entremos al ministerio. Al mismo tiempo, un pastor debe dar la palabra de Dios y esforzarse para entenderla y para entregarla fielmente. No todos tenemos la capacidad que tienen algunos. Yo soy honesto, yo escucho algunos mensajes, sigo a muchos pastores que admiro en redes sociales y yo me lo he dicho, jamás voy a predicar un mensaje como este, lleno de poder y de gracia. Pero en la medida del don de Dios, que su soberanía, si Dios lo llamó, de alguna medida Dios lo va a usar, ese mismo deseo de serle fiel y de entregar su palabra. Si no tiene esa pasión por entender su palabra y entregarla con fidelidad, no se dedique al ministerio. Y en tercer lugar, un pastor debe de interceder. Su alma debe arder cada día por la grey que Dios le ha encomendado. Es más importante su iglesia que su propio prestigio. Es más importante la iglesia de Cristo porque son almas compradas con su sangre y cuidado con herir una de sus ovejas. Si no tiene eso y dispuesto a morir como un culpable como Cristo por interceder por esas almas, no se dedique al ministerio. Digo esto, hermano, porque es necesario que el ministerio pastoral sea reivindicado por una nueva generación. Aquí hay un ejemplo de eso. Sé que del otro lado no solo hay pastores, pero es posible que haya alguno. Y si está ahí, pues para usted, tome esta palabra. Ahora, muy rápido, no se preocupe. Iremos a ver en este mismo pasaje 5 acciones. Pero vamos a decir que son reacciones naturales de ovejas redimidas. No son conductas que debemos exigir, debemos exhortar, pero son reacciones naturales. Porque hay una nueva naturaleza en aquellos redimidos por su sangre. Cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, Él estaba hablando de reacciones naturales. Cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Son reacciones naturales. Y esas reacciones naturales, la primera está en el versículo 6, pero vamos a avanzar rápido porque quiero llegar a la clave de esas conductas. Dice el final del versículo 6, han guardado tu palabra. Sí hay exhortación para eso, pero han guardado tu palabra. Luego, si nosotros seguimos, dice el versículo 7, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y aquí está la clave,
y ellos la recibieron. Como decía, lo repito, Martín Lutero, esa palabra del Señor, esa palabra que el mundo no apetece. A veces las palabras de Dios tampoco son apetecidas, a veces por los cristianos. Porque hay algo en su vida que le impide recibir, ya sea una creencia, una conducta, una amistad, algo que le impide recibir la palabra pura y fresca del Señor. Pero dice, aquí lo vamos a entender como una reacción natural de las ovejas. Reciben su palabra. No discuten con Dios. No cuestionan su palabra. La reciben. Luego dice, y han conocido que verdaderamente salir de ti, entienden por su palabra la posición real de Cristo, el mismo Dios encarnado, el Salvador. Él, hermanos, que no está para hacernos los mandados como muchos creen. Nosotros debemos de someternos a Él. Y dice el versículo 8 al final, han creído que tú me enviaste. Han creído ustedes en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador que redime, que transforma, el que pagó en la cruz por sus pecados, el que manifestó a Dios, el Verbo encarnado. Han creído en esta oración, han creído en su palabra. Entonces, guardamos su palabra. Estimados hermanos en Cristo, véanlo claramente, guardar su palabra, conocer que todas las cosas que proceden de Dios en Cristo, recibir su palabra, tener conocimiento de que Cristo ha venido del Padre y creer que el Padre envió al Hijo y que es el único camino al Padre, porque es el único que perdona pecados y que pagó por usted. Nadie más, ni un pastor, ni un obispo, ni un padre, ni un papa, ni la madre de nadie ha pagado por sus pecados. Solo Cristo. Por lo tanto, nadie los puede perdonar. Solo Cristo. ¿Cree eso? No puede creer nada mezclado. Debe creer la verdad revelada en su palabra. Debe, por lo tanto, recibir su palabra. Claramente en el Evangelio de Juan, Jesús figuró nuestra relación con Él como de un pastor y nosotros como las ovejas. Ovejas obedientes. Primera de Pedro claramente dice que Él nos escogió para obedecer. Estimados hermanos, tenemos un pastor, el buen pastor, que oró sacerdotalmente y pastoralmente. Manifestó toda la santidad y la magnitud de la divinidad, porque Él es Dios, por medio de su palabra sobre todas las cosas, hasta nuestros días, y oró por nosotros. Analicemos si nosotros estamos teniendo estas reacciones naturales de aquellos que somos templo del Espíritu Santo. Que sea parte de nosotros la desobediencia, el orgullo, la vanidad, el debate con Dios y con su palabra. Dobleguemos a Él su palabra, su carácter y su bondad. Les invito en el nombre de Jesús a contemplar a Cristo y a darle el honor y gloria,
a deleitarse en su palabra y a darle gracias por esa oración. No lo va a poder hacer de otra manera más que obedeciendo su palabra, recibiendo su palabra, guardando su palabra. Usted sabe qué es lo que Dios está tratando con su vida. No sea rebelde a eso. Quebrántese, reciba su palabra, guarde su palabra. Que tú crezcas, dijo el profeta, y que yo mengüe. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de toda gloria, gracias por tu palabra. Para nosotros sí es apetecible, Señor. No entendemos todo lo que está ahí. Nuestro entendimiento es limitado a tan poderosa y maravillosa palabra. Pero lo que tú nos iluminas, Señor, es frescura a nuestro corazón. Creemos que Cristo es el Verbo encarnado y alabamos su nombre. Contemplamos toda tu gloria en Cristo Jesús. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, poderosa, divina, eterna, permanente, alimento para nuestra alma. Y te agradecemos en sobremanera porque tú oraste por nosotros. Guíanos con tu Espíritu Santo y tu gracia para recibir tu palabra y ver a Cristo en ella y creer en Cristo y guardar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.